Buenas noches. El tema del proyecto de mi investigación versa sobre la titulación, registro y transmisión de la propiedad rural en el ámbito de la provincia de Melgar. Para ello se tuvo como referencia la estructura de presentación de las tesis por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Primeramente, daré una referencia respecto al marco teórico que se empleó en el presente trabajo. Para el desarrollo de este trabajo utilicé los modelos teóricos existentes en la doctrina, así como en la normativa jurídica existente en nuestro país, pues ello me permitirá tener una aproximación integral sobre la realidad de la propiedad rural y de esa forma determinar los cambios que tuvo la tenencia de la tierra a lo largo de los años en este departamento. Planteamiento del problema y formulación del problema. Primeramente, para hablar sobre el planteamiento del problema y la formulación del mismo, haré una descripción sobre el problema. El problema de la tierra en Puno es de larga data. Se remonta a la organización colonial del altiplano en grandes propiedades en manos de los encomenderos y corregidores. Durante la República se mantuvo la gran propiedad, siempre en conflicto con las comunidades campesinas por la posesión de la mejor tierra. Nuestra historia nacional, departamental y en especial la provincia de Melgar, está plagada de conflictos entre hacendados y comunidades, donde siempre la peor parte la llevaron las comunidades campesinas. Los conflictos por la tierra y la movilización de las comunidades se agudizaron en la década de 1950 y 1960, y en el gobierno de Fernando Belaúnde se expide la primera ley 15.037 de reforma agraria, que posteriormente en el gobierno militar de general Juan Velasco Alvarado expide el decreto legislativo 17.716, y en Puno con este dispositivo se afectaron 1.451 fundos con un total de 2.094.479 hectáreas de terreno agrícola, propiciando de esta forma lo que se llama el minifundismo posteriormente, el cual se lleva hasta nuestra actualidad. Justificación del problema. El problema antes mencionado es relevante porque se debe hacer un análisis del marco legislativo aplicable al uso y tenencia de la tierra en la provincia de Melgar, del departamento de Puno. Por ello es necesario hacer un análisis del mismo en tres niveles. Primero, tiene que ver con el marco legislativo aplicable a los predios rústicos que están en situación de indefensión jurídica. En segundo lugar, se tiene que ver con el marco legislativo referido a las formas de tenencia de la tierra, a la propiedad sobre ellas y a las limitaciones existentes. Y por último, el tercer nivel de análisis se relacionará con la práctica de los procesos de saneamiento que de alguna forma beneficiaron a las unidades agropecuarias más grandes. Formulación de problema. Para hablar sobre la formulación de problema nos tenemos que hacer las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los principales problemas surgidos en la propiedad o posesión de los predios rurales en el ámbito de la provincia de Melgar? ¿Por qué la inscripción registral es un factor de seguridad y estabilidad jurídica en cuanto a la tenencia del predio rural? Motivo por el cual nos plantearíamos los siguientes objetivos e hipótesis, siendo el objetivo general describir y evaluar la titulación, registro y transmisión de la propiedad rural en el ámbito de la provincia de Melgar, siendo la hipótesis la siguiente: la falta de titulación, registro y transmisión de la propiedad rural influye significativamente en la inseguridad jurídica de este tipo de propiedad territorial. Diseño metodológico. En la investigación
se utilizará como fuente de investigación el diseño descriptivo y explicativo de los documentos existentes, como por ejemplo la normativa, la doctrina y otros. Ámbito de estudio. El ámbito de estudio es la provincia de Melgar. Tipo y diseño de investigación. El tipo de investigación que se emplea es la investigación aplicada, que tiene como objetivo compartir las pautas metodológicas del estudio de investigación para solucionar el problema sobre la titulación y registro de predios rurales en Melgar, a raíz del cual se identificaron los ejes temáticos de estudio. Métodos. La metodología a utilizarse son las siguientes: método de la investigación jurídica y el método analítico. El método de la investigación jurídica consiste en un procedimiento general, iniciándose con el estudio de la normatividad, leyes, códigos, reglamentos, estatutos, etc. Luego se continúa con el análisis de la doctrina, el que verá las teorías y enfoques. Posteriormente se continuará con la interpretación, utilizándose la jurisprudencia, y para concluir con la aplicación, de donde se verá la percepción de la población rural. Mientras que el método analítico consiste en analizar en forma cualitativa y cuantitativa los problemas y o criterios en la titulación, registro, transmisión de la propiedad rural, llamada también investigación inductiva, y para las conclusiones se utilizará el método deductivo. La técnica. Se aplicará la estadística descriptiva con investigación participativa como proceso de aprendizaje, es decir, no se puede planificar rígidamente cada paso de la investigación, más bien el equipo investigador tiene que ser flexible, decidiendo según las circunstancias como por ejemplo qué técnica usar y con quiénes, probando de cierta forma las hipótesis. El instrumento de recolección de datos. Se utilizará la investigación documental existente respecto a este tema. La presentación de resultados. El registro predial rural en la provincia de Melgar incluye, según los entrevistados, una combinación de elementos cuyo peso de interconexión varía, y ninguno de los cuales puede ser visto de forma aislada. Contrastación de la hipótesis. La falta de titulación, registro y transmisión de la propiedad influye significativamente en la seguridad jurídica de la población de Melgar, por lo que queda demostrada la hipótesis planteada inicialmente, llegando a las siguientes conclusiones. Primero, la situación de la propiedad rural en la provincia de Melgar tiene un panorama no muy claro, ya que muchas comunidades tienen tierras recibidas de este proceso. Sin embargo, la situación jurídica no cambió en absoluto. Segundo, existen casos de transferencia a título oneroso a grupos de campesinos o trabajadores, en cuyas transferencias existen vicios de nulidad. Tercero, en cuanto al marco legislativo, al uso y tenencia de la tierra, ha cambiado constantemente en nuestro país a lo largo de los años, y más aún en estos últimos años, como las reformas estructurales que intentan basar nuestro desarrollo en la dinamización de nuestra fuerza motriz, por lo que se ha producido una serie de reformas legislativas. Y por último, la inscripción registral de la documentación físico-legal de los predios rurales de la provincia de Melgar sería muy útil para formalizar la propiedad rural y de esta manera cuente con seguridad jurídica propicia o sujeta a la hipoteca. Recomendaciones. Primeramente, se debe dar un adecuado asesoramiento jurídico de forma gratuita al sector rural de la provincia de Melgar para el saneamiento físico legal de la propiedad rural, el cual debería ser dado por las entidades públicas o privadas, tales como las ONG. Esto debido a que en este sector es de extrema pobreza en los sitios donde se realizó la investigación, en los distritos focalizados. Segundo, la reducción de las tasas registrales por parte de registros públicos para que la población rural de escasos recursos económicos pueda acceder a la seguridad jurídica de sus predios.
ya que en el desarrollo de la presente investigación se